Dice así: salió Jesús de ahí y llegó a orillas del lago de Galilea. Luego subió a la montaña y se sentó. Se acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más. Los pusieron a sus pies y él los sanó. La gente se asombraba al ver a los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los ciegos ver, y alababan al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente porque ya lleva 3 días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos objetaron: ¿dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para dar de comer a toda esta multitud? ¿Cuántos panes tienen?, preguntó Jesús. 7 y unos pocos pescaditos, respondieron ellos. Luego Jesús mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes y los pescados, dio gracias, los partió y se los fue dando a los discípulos. Estos a su vez los distribuyeron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Después de despedir a la gente, Jesús subió a la barca y se fue a la región de Magadán. Entonces vemos cómo Jesús continúa su viaje a través de territorios que no pertenecían al pueblo de Israel, de donde él había salido. Y había llegado con él una mujer que no era del pueblo de Israel y le pedía un milagro. Ella le pedía que sanara a su hija porque ella estaba sufriendo a causa de un demonio. Y si recuerdan, Jesús le dice pues que primero iba a ir a las ovejas perdidas de Israel, ¿verdad? Y después a los gentiles. Y ella le insiste y tiene fe en que si él quiere, la puede sanar, a lo que Jesús lo hace y se compadece de ella. Después Jesús viaja a otro lugar como a 40 kilómetros, donde había una Decápolis. Dice que ahí había una Decápolis que era como una pequeña ciudad griega. O sea que ya estaba lejos de su territorio. Ahí lo más probablemente que habían gentiles. ¿Qué eran los gentiles? Pues la gente que no pertenecía al pueblo de Israel, ¿verdad? La gente que no había sido bendecida por Dios, la gente que no había tenido el pacto de Abraham dado hacia ellos. Si recordamos, los únicos que habían tenido un pacto por Dios eran los israelitas. Y en este pueblo vivían pues gente de Grecia, gente de otras naciones. Y Jesús está dando la vuelta ahí. De hecho, está como yendo por la costa de Galilea. ¿Por qué? Porque dentro de las ciudades principales había un gobernador que se llamaba Herodes, quien quería matar a Jesús. Había mostrado que no estaba de acuerdo con Jesús. Y Jesús va rodeando este pueblo para que no lo hallen ahí. Jesús va caminando con sus discípulos y se sienta en lo alto de una montaña. Y ahí llegan a su encuentro. Dice que multitudes de personas llegan a escucharlo. No sabemos cuántas miles de personas eran, pero eran miles, porque dice que habían por lo menos 4,000 hombres. Y a veces uno puede pensar
como que todas las cosas buenas o las cosas importantes solamente les pasan a las demás personas y no a uno mismo. Uno puede ponerse a pensar como si uno fuera de esos gentiles que están pues en las afueras, que no están en las ciudades principales, que están ciegos, que están sordos, que están enfermos, y decir, bueno, yo nada más estoy como un espectador, ¿verdad? Yo no soy importante aquí como ellos. Si Jesús, pues de seguro va a ir a las personas más importantes, ¿no? Pero no va a ir conmigo. Pero Jesús conoce tu corazón, conoce todo lo que tú piensas. Dice la Biblia que Él conoce cada uno de nuestros cabellos, los tiene contados de nuestra cabeza. Entonces, Él sabe tus momentos más difíciles, Él sabe tus momentos más oscuros también, y tus momentos más bonitos también los conoce. Y aún así, Jesús eligió pasar por ahí, por donde estaban todos estos cojos, ciegos, personas tullidas que no se podían mover, personas sordas, mudas, ¿verdad? Pasa por ahí. Y no porque tenía miedo al gobernante, ¿verdad? No porque Jesús le tuviera miedo a Herodes, porque pues Jesús no tiene miedo a nadie. En realidad era porque Jesús quería pasar más tiempo con las personas más vulnerables, con las personas más rechazadas, más de las afueras de la ciudad, que no eran, pues, digámoslo así, exitosas, o que no eran muy populares, ¿verdad?, entre sus comunidades. Y Jesús sabía que todavía no llegaba su hora. Él sabía que iba a haber un momento en el que lo iban a capturar, lo iban a crucificar, a colgar en un árbol y lo iban a matar. Pero Él sabía que todavía no llegaba ese tiempo y quería pasar más tiempo con sus discípulos y con las personas. Dice que Él se sienta a una montaña ahí a esperar a que llegue la gente, y llegan multitudes. O sea, la gente quería escuchar de Jesús, quería ser sanado por Jesús, y de entre ellos probablemente habían algunos israelitas, pero habían mucho más gentiles. Ya estaba en un territorio de muchos gentiles que no pertenecían al pueblo de Israel, como tú y como yo, ¿verdad? Que no pertenecemos, somos, bueno, yo soy mexicano, y era gente, pues, por decirlo así, común y corriente, sin nada de especial. No era gente de mucho dinero, probablemente, porque dice que no tenían para comer 3 días ahí, y no era gente que sorprendía a Jesús o que hacía cosas tan buenas que Jesús quería acercarse a ellos. Realmente no lo dice aquí, porque dice la Biblia que nada que nosotros podamos hacer es tan sorprendente para Dios como para amarnos más. La Biblia dice que eso pues son como intentos fallidos que tenemos. De igual manera, no hay nada que podamos hacer tan malo como para agradarle menos, o como para que Él nos quiera salvar menos. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús murió hace 2000 años por nosotros. Y eso ya pasó. Esto fue hace 2000 años. No es algo que apenas se esté decidiendo o que esté en tela de juicio, no, sino que eso ya sucedió. Jesús ya tomó esa decisión de morir por tus pecados y por mis pecados. Entonces, 2000 años pues es mucho tiempo. No fue algo que pasó ayer, no fue algo que pasó hace 10 años, fue algo que pasó hace 2000 años. Y Jesús quiso ir a la cruz por nosotros para tomar nuestro lugar y el castigo que merecemos.
O sea, hace que ya está ganada esa pelea. No es una pelea que apenas está decidiendo por nuestra alma, o que está viendo Dios qué tan buenos somos para ver si nos salva, qué tan malos somos, qué tantas cosas, a ver si pesan más las cosas buenas que las malas. No es así. De eso no depende nuestro futuro eterno. Nuestro futuro después de morir depende de lo que hizo Jesucristo hace 2000 años. Por eso es que no podemos jactarnos de nada bueno que podamos hacer. Y no se trata de lo especial que seas, o lo poco especial que seas, o que Dios te tenga lástima porque mira cuánto sufres. Realmente el problema se originó desde Adán y Eva. Adán y Eva fueron los primeros seres humanos que Dios creó. Y si recuerdan, ellos pecaron contra Dios en el jardín del Edén. Ellos desobedecieron y toda su descendencia a partir de ellos se contagió de ese mal. Toda su descendencia salió con ese gen o esa maldición o esa condena del pecado. Todos los seres humanos. Y tú me dirás, oye, entonces porque es mi culpa que ellos hayan hecho eso, ¿no? Eso fue hace mucho tiempo. ¿Por qué será mi culpa que ellos hayan desobedecido y se hayan comido ese fruto? Pues no es tu culpa eso, pero sí es nuestra culpa todo lo que hacemos nosotros. Todo el mal que hayamos hecho en la vida es culpa de cada quien. Y tú dices, bueno, yo tal vez no soy tan malo, ¿verdad? Pero ¿a poco nunca has hecho algo malo? ¿Nunca has desobedecido a tus padres? ¿Nunca has mentido? ¿Nunca has maldecido a alguien? ¿Nunca te has enojado y odiado a alguien? ¿Nunca has mirado a una persona con ojos de lascivia, de deseo? Eso dice la Biblia que nos descalifica de estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y dice que esto se llama pecado. Y la consecuencia del pecado es la muerte. Así dice la Biblia. La paga del pecado es muerte. Y tú dices, bueno, muerte, pues todos vamos a morir, ¿no? Sí, pero no se refiere a la muerte física, sino a la muerte espiritual. ¿Y cuál es la muerte espiritual? Es pasar una eternidad lejos de Dios. Esa es la muerte verdadera, la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque no somos dignos de estar en la presencia y en la gloria de Dios. No somos dignos por este pecado que tenemos, por todo el mal que hemos hecho. Entonces, antes de que el pecado entrara en nosotros, Adán y Eva pasaban tiempo con Dios, caminando en el jardín. Imagínense este jardín, pero aún más bonito, donde había frutos, donde habían animales, donde Dios caminaba con ellos. Dios mismo caminaba con ellos y les dijo, multiplíquense, ¿verdad? Tengan hijos. O sea, era algo perfecto. Y ahí no había pecado en ellos. Todavía hubo un periodo en que no había pecado cuando fueron hechos. Estaban frente a frente. A mí me gustaría estar frente a frente con el que me creó, con el que sabe todo de mí, con el que sabe por qué me creó, por qué suceden las cosas que me sucedieron. Y Adán y Eva estaban así estaban frente a frente, en perfecta paz. Y en ese entonces ellos eran puros. Dice la Biblia que de hecho estaban desnudos. Ellos no tenían pena, no tenían maldad. Ahorita nosotros sentimos vergüenza, ¿verdad?, de estar desnudos y nos tapamos con ropa. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Pues porque hay maldad en los corazones de la gente. Si no hubiera maldad, todos podríamos estar expuestos, sin temor a nada. Todos podríamos
revelarnos como somos, ¿verdad? Porque un matrimonio puede estar las parejas desnudos y no sienten vergüenza, porque son una sola carne, porque se aman y no hay maldad entre ellos, ¿verdad? No hay una crítica, no hay, o sea, es un amor, y el amor es puro. Entonces, en ese entonces ellos tenían ese amor, esa inocencia con Dios y entre ellos, ¿verdad? Y esa inocencia fue arrebatada de nosotros. Esa inocencia, al momento en que Adán y Eva comieron del árbol del bien y del mal, fue arrebatada y fue la caída más grande que hayamos sufrido como seres humanos. El haber conocido por primera vez el mal, el pecado. Ajá. Esa caída nos costó, literalmente nos costó la vida. Nos costó la vida a todos. Porque Dios les dijo, les digo que si comen de ese árbol, ciertamente morirán. Dios les dijo, si llegan a comer de ese árbol, ciertamente morirán. Y les digo, no se refiere a la muerte carnal, no se refiere a que ya te hiciste viejito, no. Morirán en su espíritu. Morirán porque van a estar apartados de mí. La vida eterna es estar con Dios, esa es la vida eterna. Y la muerte eterna es estar apartado de Dios. Entonces, ya no iban a poder estar en su gloria y ciertamente murieron. En la gloria de Dios, en la presencia de Dios, dice la Biblia que hasta los ángeles cubren sus pies y cubren su rostro con sus alas, y con las otras dos alas vuelan y están gritando, santo, santo, santo es el Señor. Todo el tiempo, santo, santo, alabando a Dios por su santidad. Es tan gloriosa su santidad que nosotros no podemos estar con maldad enfrente de Dios. Moriríamos de tan santo que es Dios y tan sucios o impuros que seríamos frente a Él. Por eso es que no podemos estar así como Adán y Eva estuvieron. Y también hubo otro factor aquí, la serpiente, ¿verdad? Que los engañó. Es el diablo, esa serpiente es el diablo el que los engañó. Y el diablo pues sigue allá afuera, no se ha ido, sigue engañando, sigue destruyendo familias, sigue destruyendo vidas, sigue causando muertes, sigue haciendo la maldad, ¿verdad? Y no es verdad pues como de que, él no hace nada, pues no, él quiere destruirte, él es tu enemigo y quiere lo peor para ti. Desde el principio así fue, y así fue como fuimos engañados. Entonces, la única diferencia es que esta vez ya está derrotado, porque hace 2000 años Jesucristo derrotó el pecado en la cruz, derrotó el pecado y tomó esa muerte espiritual que merecíamos en Él. No solamente derramó toda su sangre en la cruz, no solamente murió ahí en esa cruz, sino que tuvo una muerte espiritual que nosotros merecíamos, lejos de Dios. De hecho, Jesús exclamó en la cruz, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque fue una muerte espiritual la que tuvo Jesús ahí. Pero dice la Biblia que la muerte no pudo retenerlo. No pudo retenerlo, ¿por qué? Porque Él fue encontrado inocente. La muerte es la causa de ¿qué? Del mal. Es la paga del mal. Y Jesús nunca hizo mal. Tomó todo el mal que hicimos nosotros y murió, por eso es que murió. Pero la muerte no pudo retenerlo, no pudo quedarse con Jesús. ¿Por qué? Porque Él era inocente. Entonces Jesús resucitó. Jesús, si se acuerdan, Él nació de una virgen, ¿verdad? ¿Por qué tuvo que nacer de una virgen? Pues porque si nacía de Adán, iba a tener esa misma carga de pecado.
iba a tener esa misma genética del pecado, y Jesús tuvo que ser engendrado del Espíritu a través de una virgen para nacer sin pecado, como nosotros, como un ser humano, pero sin pecado, ¿verdad? Entonces esa es la razón por la que Él nació sin pecado de una virgen. Y Dios mismo fue quien lo engendró, y esa es la encarnación, que Dios se hizo hombre y vivió entre nosotros y caminó entre nosotros, entre los mudos, entre los ciegos, entre los rechazados, los marginados, entre toda la gente, entre ricos también caminó, entre toda la gente Él estuvo sin discriminar a nadie. Y ellos pues pudieron acercarse a Jesús, a sus pies. Dice que se arrodillaron a sus pies, se pusieron a sus pies, y Jesús los sanó a todos los enfermos. Y yo quiero que sepas que Jesús puede sanarte de tu enfermedad que tengas, cualquier condición. Jesús puede sanarte, no hay nada imposible para Él. Si Él sanó ciegos, sordos, cojos, Él sanó todo tipo de enfermedad, leprosos, ¿verdad? Y no solamente puede sanarte de tu enfermedad, sino también puede sanarte de la muerte espiritual. Y yo he creído, lo único que ocupas aquí hacer es creer, tener fe de lo que Él hizo en la cruz. Solamente tienes que creer todo lo que Jesús hizo en la cruz, no se ocupa nada más, es creerlo, es lo único. Yo lo creí hace aproximadamente 20 años y lo sigo creyendo, y lo creo aún con más convicción este día, porque Dios me ha mostrado que Él es real y que Él salva de nuestros pecados. Entonces, si tú quieres acercarte y conversar más de esto, yo te digo que lo único que se requiere es creer. Jesús te salvó de tus pecados en esa cruz, y si tú lo crees, tú vas a recibir esa salvación. Es algo real, es una noticia real que lleva resonando 2000 años y aún sigue y seguirá hasta el fin de los tiempos. Entonces, dice la Biblia que después de sanar a todos los enfermos, los ciegos, cojos, dice que todos decían: gloria a Dios de Israel, gloria al Dios de Israel. Ni siquiera ellos lo consideraban su Dios, es decir, ellos tenían sus dioses, tenían a sus dioses griegos, egipcios, pues tenían sus ídolos, ¿verdad? De cada región, el Zeus, Júpiter, ¿no? Tenían ahí a sus estatuas, sus templos, pero en ese momento vieron que el Dios verdadero era el Dios de Israel. Y hoy en día tal vez ya no se tienen ese tipo de dioses como con templos, etcétera, pero hay otros tipos de dioses que tenemos. De hecho, todos tenemos ídolos y dioses por naturaleza, porque estamos diseñados o estamos con esa conciencia de adorar a alguien superior, ¿verdad? Puede ser el fútbol, puede ser no sé, el dinero, las riquezas, las experiencias, muchos ídolos que pueden haber hoy en día, los lujos, la fama, el éxito, la familia aún puede ser un ídolo, ¿verdad? Entonces, ya no tenemos esos templos, pero ahora tenemos otras cosas a las que dedicamos nuestra vida, a las que decimos: si yo consigo esto, voy a estar completo, voy a ser feliz, ¿verdad? Y voy a cumplir mi propósito de vida. Y la verdad es que yo, del Dios que les hablo, quiero que sepan que Él es el Dios verdadero. El mismo Dios de Israel que ellos adoraron es el Dios que les estoy hablando, de Jesucristo, el Dios que está en la Biblia. Y Él es real.
Dios en ese entonces solamente se consideraba Dios de Israel, pero Jesús amplió su salvación a todas las naciones. Es por eso que hoy en Colima, en México, podemos hablar acerca de este mismo Dios, porque Dios es Dios de México, de Perú, de Argentina, de todos los países es Dios. Es Dios sobre todas las naciones. Entonces, después de esto vemos que Jesús está al pendiente de sus necesidades también físicas, no solo espirituales, y dice, oye, ¿no han comido en 3 días? ¿Qué podemos hacer, verdad? Obviamente los discípulos ya habían visto un milagro de que alimentó a 5,000 personas para este entonces, y pues les dicen, Jesús, tenemos 7 panes y unos pescaditos, ¿verdad? Tú dirás, ¿no? Ya lo hemos visto. Y Jesús les dice, pues con eso. Entonces hace que se sienten, da gracias, los reparte y otra vez hace un milagro grandísimo de alimentar a 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños, ¿verdad? Con esto ya van 9,000 hombres que han alimentado, sin contar mujeres y niños. Y pues esto lo que nos refleja es que Dios es el que nos provee todas las necesidades. Él está al pendiente de todas nuestras necesidades. Como todos esos pájaros que vimos ahorita, ellos comen diario, no se mueren de hambre porque Dios les da de comer. Dice, ¿cuánto más ustedes que valen mucho más que unos pájaros, verdad? Entonces, si nosotros confiamos en Dios para que supla nuestras necesidades, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él quiere que sepamos que toda la provisión viene de Él. A veces pensamos que, mi provisión viene de mi trabajo, ¿no? De mi jefe, o de mi gran esfuerzo, o de, no sé, ¿verdad? De cierta persona, pero en realidad, arriba de todo, el que provee para ti es Dios. Que comas diariamente, que tengas ropa, es Dios. Y Jesús, Dios no nos dice, bueno, ya te salvé y ahora, pues, ahí te veo cuando te mueras, ahí nos vemos. Pues no, o sea, durante toda nuestra vida, Él provee y Él quiere que nosotros, al igual que estas personas que fueron sanadas, digamos, gloria al Dios de Israel, ¿verdad? Gloria a nuestro Dios ahora, que convierte en nuestro Dios, porque ya sabemos que es Dios de las naciones ahora. Entonces, Dios sabe que ocupamos de comida, de ropa, y en primer lugar, pues Él es el que nos dio la vida, ¿verdad? Él nos provió con manos, con ojos para estudiar, para leer, con manos para trabajar. Y de hecho la Biblia dice que una de las consecuencias de que Adán pecó, pues fue el que le dijo que ahora tenía que trabajar con el sudor de su frente, arduamente. Antes de eso, dice la Biblia, que salía una especie como de vapor, como de rocío, que daba de tomar agua a todas las plantas, y solitos salían los frutos, y Adán y Eva solamente recolectaban y no tenían que derramar ni una gota de sudor, ¿verdad? Porque no había ni siquiera espinas. Dice, ahora habrán espinas, para que cuando estés trabajando, o sea, no sea tan fácil, ¿verdad? Es algo que cuesta trabajo, el trabajar y el ganarse el pan. Y pues ahora sí que pues es una consecuencia más de este pecado. Y la Biblia es muy clara en cuanto a esto. También dice que el que no trabaje, pues que no coma, así dice, ¿verdad? Debemos de trabajar para obtener el sustento, pero ese trabajo lo provee Dios. Y Dios quiere pues que estemos muy seguros de que tanto el trabajo como la provisión no viene del mundo, ¿verdad? No viene de nadie más que de su mano. Y Él pues es un Dios amoroso que nos da trabajo, nos da clientes, nos da puestos, nos da la manera de sobrevivir. Dios siempre provee. Y
Y pues últimamente Él va a proveernos siempre, ¿verdad? Entonces, pues vamos a parar aquí y vamos a darle gracias a Dios porque Él nos provee y porque Él provió la mayor salvación para nosotros, que fue su Hijo Jesucristo en la cruz, que nos provió pero de una vida eterna ahí en la cruz. Entonces, gracias Dios por tu provisión, gracias por ese amor que tú mostraste al mandar a tu único Hijo a morir en la cruz por nosotros, y que aún 2000 años después sigues salvándonos, sigues hablándonos y rescatándonos, Señor, y proviendo para cada uno de nosotros. Yo te pido que este mensaje rinda fruto en las personas que estemos escuchándolo, y que tu Espíritu Santo obre dentro de cada uno de nosotros para seguir escuchando tu palabra y buscándote, porque el que te busca te encuentra, dice la Biblia. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Si tú tienes alguna duda o quieres platicar más acerca de esto,